Mi amor la escribió Gabriel García Márquez expresamente para que la dirigiera Arturo Ripstein. Sin embargo, cuando sucedió esto, cuando se dio ya luz verde para el rodaje de la película, resulta que Arturo Ripstein estaba lidiando con la filmación de Los recuerdos del porvenir, inspirada en la novela de Elena Garro. Entonces, cuando se dieron cuenta que ese rodaje se iba a extender mucho más, que iba a ser muy complicado, decidieron pasarle la estafeta al director debutante, que era Manuel Michel. Manuel Michel ya había dirigido varios cortos para la universidad. Aquí vimos un corto espléndido, recordarán que leímos el cuento Tarde de Agosto para El viento distante. Y Manuel Michel había estudiado letras hispánicas en Filosofía y Letras de la UNAM y estudió también en la Escuela de Cine de Francia, en el IDEC, una de las escuelas más importantes de Europa. Entonces, pues bueno, era alguien que tenía, sobre todo, además de este trayecto, pues tenía como una cinefilia pues bastante amplia. Y de hecho él era crítico de cine. Hay un libro espléndido, se lo recomiendo mucho, editado por la Filmoteca de la UNAM, se llama Al pie de la imagen. Lo pueden consultar, debe estar aquí en Cineteca y si no en el Centro de Documentación de la Filmoteca. Y las críticas de cine de Manuel Michel son verdaderamente espléndidas. Estos homenajes cinematográficos que ustedes van a ver dentro de la película, pues fue parte de algo que al público y a la crítica no le gustó mucho, y la película le fue muy mal de crítica, la despedazaron en su momento, y la película se estrenó, se filmó durante el movimiento estudiantil del 68, del 21 de junio a los primeros días de septiembre. Entonces se filmó en ese momento, y lo interesante es de que Michel pues retrata otra juventud de ese año de 1968, un tipo de jóvenes muy definidos, de un sector social muy definido. Y la película se estrenó por primera vez en la reseña de Acapulco de 1968, en noviembre. En ese año, en esa reseña, se exhibió la película junto con Edipo Rey de Pasolini, con El Graduado, con El bebé Rosemary de Polanski, con Pierrot de Loco de Godard. Entonces, obviamente, pues, la película de Michel, pues a nadie le gustó, le pareció muy mala. Y curiosamente, una anécdota nada más rápido, hace 2 años me tocó presentar un libro de Luis Tobar aquí en Cineteca. De hecho, pues, si no me equivoco, fue aquí en esta misma sala, y los presentadores fuimos Carlos Bonfil, que va a cumplirse 1 año de su fallecimiento, el propio Luis, y Jorge Ayala Blanco y yo. Y no sé por qué salió el tema de Patsy, mi amor. Ayala Blanco dijo que era la peor película mexicana que había visto. Bueno, yo estaba totalmente en desacuerdo, porque para mí es una de mis películas favoritas, pero se los comento para que igual ustedes vean. O sea, vale la pena que tengamos también, para que vean cómo, incluso leyendo las críticas de ese año, sí, la película le fue muy mal, la criticaron bastante, pero yo creo que a la distancia, Patsy, mi amor, era una película muy moderna, que fue incomprendida en su momento, y yo creo que ahora, pues, casi 60 años después, nos vamos a dar cuenta que en realidad se cometió ahí un error con Manuel Michel, y creo que es una de las películas más importantes de los años 60. Muchas de las cosas que pasan aquí pues sucedían, ocurrían, y bueno, la película creo que tiene muchos puntos bastante atractivos, desde el guión de García Márquez, la puesta en escena de Manuel Michel, la extraordinaria actuación de Ofelia Medina en su primera película, ¿no? Ella había aparecido en una película que se llama Pax, que era una película experimental, por cierto, con Héctor Bonilla, filmada en ese año del 68 para la Olimpiada Cultural de ese momento. Y pues ella aparecía como en algunas secuencias, prácticamente no hablaba, no había diálogos, y esta era pues su primera película, una película realmente muy fuerte, muy dolorosa, como les decía, para hacer una primera cinta.
y una cinta que abre con un epígrafe bastante inquietante, ¿no? Desde el fondo de tu juventud y sin saberlo vienes a mí, pues sí, es algo muy fuerte, ¿no? Todo cómo abre la película con estas fotos de ella misma, ¿no? Desde bebé hasta su paso por la Academia Mexicana de la Danza, porque en realidad Ofelia Medina era eso, era bailarina, después entró a estudiar teatro, así fue como entró pues al casting para la película, y que también con muchos actores pues, importantes de la época, empezando por Julio Alemán, Joaquín Cordero, que eran pues, galanes importantísimos. Bueno, Joaquín Cordero se mantuvo como galán muchos años todavía después. Julián Pastor, aquí recordarán que vimos El vuelo de la cigüeña. Hay muchas cosas relacionadas del vuelo de la cigüeña con esta película, porque finalmente Patsy pues, es un alma libre, culta, inteligente, sensible, y que pues trata de ver la vida de una forma muy diferente a las convenciones de la época. Y incluso el hecho de que tenga esta relación con estos tres muchachos totalmente opuestos, y me hizo pensar en el personaje de Rosalía Valdés en El vuelo de la cigüeña, dirigida por Julián Pastor, precisamente, el que hace el personaje de Freddy. Otra cosa que sin saberlo, que ahora sí que esta película, ahora esta proyección, pues, se sirvió como un homenaje para dos actrices pues que fallecieron hace unas semanas, ¿no? Una de ellas, Alicia Caro, que hace el papel de la mamá de Patsy, que había aparecido con Tintán en El Ceniciento, y la otra actriz que falleció y cantante es Pixie Hopkins, que canta el tema sola ahí en este antro que se llama Totem y Tabú. Ellas dos murieron hace 3 semanas precisamente. Entonces, pues bueno, sirve esta película como un homenaje para estas dos actrices, ¿no? La película es muy moderna en muchos sentidos, o sea, no solamente por la trama que está planteando, sino incluso narrativamente. Por ejemplo, este top shot, estas escenas en la fiesta, como empieza la película, estas escenas que la cámara está por arriba y va recorriendo toda la fiesta y los personajes, pues era muy modernos en esa escena. Otra de ellas, la escena en el forense, o sea, parece una bobada, pero nunca se había visto en el cine mexicano una secuencia así, Patsy tocándole los pies a los muertos ahí. O sea, es una cosa rarísima para la época, por ejemplo, ¿no? Incluso la propia secuencia onírica, ¿no? Que vemos este sueño que tiene ella, también bastante inquietante, ¿no? La propia música, así como García Márquez, que llegó a principios de los 60 a México, otro de estos intelectuales y grandes figuras de la cultura de ese momento fue Carlos Lira, un brasileño que fue parte del movimiento del Bossa Nova. Él estuvo viviendo en México mucho tiempo, y de hecho era la primera vez que trabajaba para el cine, y pues tocó que trabajara para el cine mexicano para componer las canciones de Patsy, que son canciones muy bellas. La voz de Carlos Lira es muy bella y la escuchamos en varios momentos. En otros momentos también se escucha la voz de Margui Bermejo, que canta algunos de los temas de Carlos Lira. Otra cosa que también es pues parte de la época, de ese momento, ese contexto, es, no sé si vieron en créditos, se fijaron, que el vestuario es de Bobby Brooks, que era una boutique muy importante en los años 60 de ese momento, ¿no? Y los zapatos eran de Joyce también, era también una zapatería importantísima en la época de los años 60, y particularmente, o sea, en México. Así que, como decían en esa época, ¿no? Quien estaba en o en el momento chic, eran quienes se vestían en Bobby Brooks y calzaban a Joyce, ¿no? Como comercial, pero así era, ¿no? En el año de 1968. La película, el último día de rodaje, hablando del movimiento estudiantil del 68, fue el 30 de julio. Ese día, el 30 de julio, fue cuando el rector Barros Sierra hizo la bandera media asta en Ciudad Universitaria, en las islas, ¿no? Entonces, les digo, todo esto, a final de cuentas, la película tiene una serie de contextos, creo, bastante atractivos e inquietantes, y que obviamente quienes estaban detrás de todo esto, Manuel Michel,
García Márquez, Ofelia Medina, el reparto, pues vivían el día a día, o sea, quizá no imaginaban que casi 60 años después se iba a estar hablando esta película, se iban a estar diciendo muchas cosas en relación a una serie de que ellos estaban viviendo ese contexto histórico y algo que me parece también muy llamativo es cómo esta película nos muestra esta pues, riqueza cultural que había en esa época, o sea, en contraste como la tenemos ahora, ¿no? O sea, después de oír todas estas referencias a Buñuel, a Polanski, a Chagall, a Séneca, a San Juan de la Cruz, el poeta Luis Ríos. Entonces sí, es interesante cómo estas películas nos plantean una serie de cosas que vemos ahora a la distancia y bueno, a mí en lo personal me hacen reflexionar sobre aquellos contextos y sobre estos contextos también, ¿no? Porque a final de cuentas, pues somos reflejo de todo ello, ¿no? O sea, cómo después de ese parteaguas que fue el 68, pues el país se volvió, poco a poco empezó esta enajenación, este consumismo voraz, esta idiotización en esa época de la televisión. Qué mejor este personaje que Raúl Velasco, que aparece acá en la película, también metafóricamente, ¿no? Sin saberlo, ¿no? En esa época todavía no había siempre el domingo y eso, ¿no? Cómo, bueno, ahora son las redes sociales, pero cómo esas cosas fueron transformando y cómo el propio Estado incidió y fue transformando de tal forma a los jóvenes, a la sociedad, que ahora toda esta parte cultural, lo social, lo de protesta, etcétera, se ha ido diluyendo y diluyendo. Bueno, y lo vemos ahora, ¿no? Conciertos y conciertos masivos en el Zócalo constantemente, ¿no? Y sí, o sea, la verdad es que todas estas películas siempre me vuelan la cabeza y me ponen a pensar mucho de lo de todo eso, porque pues a final de cuentas, pues, queramos o no, somos hijos del 68, ¿no? Yo tenía 8 años cuando pasó lo de 1968, pero muchos de los jóvenes que están aquí en esta sala, pues estaban todavía muy lejos de nacer y finalmente son hijos de todo eso, de todos esos movimientos sociales, ¿no? Y estas películas, pues nos abren los ojos en muchos sentidos, ¿no?